Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús, al entrar al templo, se puso a echar a los vendedores, diciéndoles: está escrito, mi casa será una casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y diariamente enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los escribas y los más importantes del pueblo buscaban la forma de matarlo, pero no sabían cómo hacerlo, porque todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Madre mía, sí, lo que quieras, madre mía, sí. Sí, madre mía, sí, lo que quieras, madre mía, sí. Lo que quieras, madre mía, sí. Tomen asiento. Queridos hermanos, estamos muy contentos en esta misa de día viernes porque tenemos distintas representantes del oratorio mariano acá en nuestra parroquia de San José, que vienen de Santiago, también de Puerto Montt, de Argentina y de Brasil incluso. Y es una alegría que nuestro oratorio también tenga esta fuerza de ir a otros lugares, a misionar, a vivir la fe y dar este ejemplo de que el amor que hemos encontrado en la Madre Santísima es algo que merece la pena compartirlo, comunicarlo. Hoy día tuve la alegría de recibir una noticia muy buena, que hay un joven, bueno, ya no tan joven, va a cumplir 50 años, que quiere ser hermano laico misionero en Brasil. Entonces él se compromete el domingo con promesas de hermano misionero, incluso con la intención de ser consagrado para toda la vida. Así es que vamos a rezar por él. Se llama Juan y él vive justamente en la casa que es la propiedad donde está el oratorio central, allá en Brasil. Y él vivía antes en una casa parroquial en Brasil, la ciudad de Santa María, y el padre Sergio Mena fue a visitar a los hermanos, a las hermanas que vivían ahí hace unos 3-4 años atrás, más o menos, y le dijo a este joven, mira Juan, sería bueno que tú vayas a vivir a la Casa Blanca del oratorio central porque está abandonada y no me da buena espina eso, yo creo que vamos a perder el terreno si tú no te vas a vivir ahí a cuidar la casa por un tiempo. Y él se quedó pensando eso, no sé qué le había dicho el padre, y al otro día tomó la decisión de irse a vivir a esa casa, solo. Pero se fue con un perrito que todavía lo acompaña. Y cuando llegó a esa casa, estaba todo, era un chiquero porque estaba abandonada mucho tiempo y el patio lleno de zarzamora y maleza. Bueno, no fueron fáciles los comienzos, pero lo interesante es que al día siguiente llegó un señor con un camión cargado de cosas para tomarse la casa, ¿no? Entonces quería ocupar la casa y justo estaba él, se dio cuenta que esa era la señal que la Virgen le había dado para que él realmente cuidara la casa. Y se quedó hasta hoy ahí, lleva varios años viviendo en ese lugar y ahora tomó la decisión de ser hermano misionero, o sea, religioso en el fondo, consagrado. Y yo le preguntaba, ¿y por qué tomas esta decisión? Decía,
él pensaba, no porque me lo haya pedido el Padre Sergio, aunque yo sé que él es un hombre de Dios, sino porque yo creo que esta casa y este lugar que está destinado a construirse un oratorio es de la Madre Celestial, y que ella me pidió esto. Entonces por eso yo vine acá y gasté 3, 4 años de mi vida para cuidar este lugar. Y cuando ahora yo me quería ir, veo que me está llamando a algo más todavía. Entonces, bueno, esto tiene que ver un poco con el Evangelio de hoy, ¿no? Porque Jesús se muestra celoso con la casa de Dios. La casa de Dios, la iglesia, el templo, no se debe utilizar para otra cosa, ¿no? No se debe utilizar para el comercio, no se debe utilizar para convertirlo en un vacunatorio, no se debe utilizar para convertirlo, como en algunos templos que hay en Europa que están abandonados, en un pub, en un bar, en una discoteca, en un lugar para hacer skate o andar en bicicleta, ¿no es cierto?, o un circo. Es la casa de Dios. ¿Para qué es? Para orar. Para orar. Y es tan bonito que tiene el nombre de nuestra familia espiritual. Es oratorio. Oratorio porque esa es la tarea que tiene una iglesia. Es para orar. Y cuando Jesús toma el látigo y expulsa a los vendedores del templo, les dice: no conviertan esta casa de oración en una cueva de ladrones. Entonces Jesús muestra este celo profundo por el amor a Dios que tiene que haber en una casa de Dios. Y aquí la gran pregunta es, bueno, ¿y quién es la casa de Dios? Principalmente Jesús. Él es el templo de Dios. La Virgen María es el segundo templo de Dios, porque ella guardó en su corazón la palabra de Dios y en su seno recibió la palabra encarnada de Dios, que es Jesús. Entonces ella es el templo de Dios, es el sagrario del Altísimo. Pero también todos nosotros los bautizados somos templos del Espíritu Santo. Entonces, con la misma fuerza que Jesús expulsa a los vendedores del templo, nosotros deberíamos también expulsar de nuestra vida aquello que no se condice con la finalidad que nosotros tenemos desde el bautismo, que es ser templos del Espíritu Santo. No hay nada más importante de que en nuestro cuerpo esté la llama de Dios, que nuestra alma esté iluminada por la gracia de Dios. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, dedicando mucho tiempo a la oración, orando, rezando, leyendo la palabra de Dios, rezando el rosario, uniéndonos a los sufrimientos de Cristo cuando en la vida nos toca padecer pruebas, dificultades, mortificaciones, sacrificios. Bueno, tenemos que unirnos a la cruz de Cristo, ¿no? Ese es el camino principal. Es lo que dice la Virgen en Fátima, en todas las apariciones, lo que nos dice el mismo Jesús: oración y sacrificio. Por eso el mes de María es tan importante, porque nos hace volver a esta llamada principal. Nuestra casa, que es nuestro cuerpo, nuestra alma, debe ser una casa de oración y no de comercio y de otros intereses que a veces nos llenan la vida de distracción, que consumen nuestra atención, pero que finalmente hacen con que el tiempo pase como el agua entre los dedos y se nos va la vida y no hacemos lo que debemos, que es dedicarnos a las cosas de Dios. Todos, no solo ese hermano ahora que quiere ser misionero, o los sacerdotes o las monjitas, sino todos los bautizados tenemos esa vocación. Primero, ser oratorios vivos, templos del Espíritu Santo. Y la manera correcta es dedicando mucho, mucho tiempo a la oración. Ojalá entonces expulsar de nuestra vida esos vendedores, esos comerciantes, ¿no es cierto?, que simbolizan todas aquellas cosas que nos atan a este mundo, a cosas que no son malas, porque el comercio en sí no es malo,
Pero lo que es malo es que no tengamos tiempo para Dios, ¿no? La televisión a lo mejor no es mala, el internet en sí no es malo, las redes sociales no son malas, se pueden utilizar bien todas esas cosas. Pero si absorben tanto nuestra vida, nuestro tiempo, que nunca nos deja un momentito para estar con el Señor, entonces ahí se transforma en una idolatría. Estamos cambiando a Dios y el tiempo que le debemos dar a Dios, porque nosotros necesitamos invocar a Dios para estar con Él, vivir con Él, recibir su gracia. Estamos cambiando esa posibilidad de ser templos vivos del Espíritu Santo por ser una cueva de ladrones en el fondo, donde nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra conciencia se llena de preocupaciones, de distracciones y de cosas que finalmente incluso nos pueden apartar mucho de Dios, mucho, ¿no? Hay series por ahí, hay películas que los niños ven y que hacen mucho daño, mucho daño, porque nos van llevando por el camino del materialismo, del consumismo, de conseguir cosas en la vida sin importar los medios, ¿ya? Ser competitivos, ser rivales con todos, con alcanzar nuestros propósitos. Bueno, hay cosas entonces que en el mundo son tramposas y hay que tener cuidado. Jesús es firme, dice no a todo esto que nos aparta de Dios. Él con el látigo saca a estos vendedores y así deberíamos actuar también nosotros, sacar de nuestra vida todo aquello que está impidiendo que seamos realmente hombres y mujeres de oración, templos vivos de Dios, para que también demos un buen ejemplo de vida cristiana y hagamos cosas que signifiquen que realmente Dios habita en nosotros. Cuando el amor de Dios está en nuestro corazón, espontáneamente vamos a hacer obras buenas, obras que agradan a Dios y no que agradan al mundo nomás o al que dirán, a los amigos o al ambiente donde vivimos para quedar bien con los demás. No, el que se acostumbra a ser un templo vivo de Dios piensa solamente en agradar al Señor. Eso es lo que realmente hace feliz al hombre y a la mujer, convertirse en su cuerpo en un verdadero templo del Espíritu Santo. ¿Se puede? Sí, pero hay que hacer ese trabajo de desmalezar todo lo que está de más en este jardín del alma y plantar estas semillas verdaderas que se obtienen por la oración, por la meditación de la palabra de Dios. Y además agrega el Santo Padre, el Papa Francisco, recientemente, que hay que aprovechar de hacer mucha adoración al Santísimo. La adoración eucarística. Ese es el camino que nos queda como iglesia del futuro. Cada vez más ser adoradores de Jesús. Jesús, Eucaristía, vino para estar con nosotros, no solamente para comulgar con Él en la hora de la misa, sino para acompañarlo también en esa forma eucarística, la hostia consagrada. Por eso tenemos aquí la capilla de adoración perpetua, esperando que se inscriban nuevos adoradores, porque tenemos como la mitad de la semana libre todavía. Ojalá recuperemos esas horas para que Jesús quede siempre acompañado, pero más que eso, para que nosotros nos vayamos transformando realmente en templos vivos de Dios, templos del Espíritu Santo. Así sea. Amén.